Mientras otras películas recuerdan que hemos pasado por una pandemia mundial, mostrando las problemáticas obvias o las mascarillas, Tar la menciona de esta manera. Under her direction, Berlin has recorded 8 of the Mahler symphonies, saving the big one, Symphony No. 5, for last. Due to the pandemic, that performance, which was scheduled for last year, had to be canceled. Lo nuevo de Todd Field se rodea de varias temáticas al estudiar una soberbia compositora, una artista casi única, alabada como pocas, embriagada con poder y perdida en su pasión al arte. Pero claro, después de tanto éxito, a punto de finalizar otra proeza, ¿qué queda? En Tar, la feroz actuación de Cate Blanchett ofrece una mirada al virus del poder y la gloria. Sin embargo, la película toma otra decisión interesante. Nos enseña su historia luego de pasada la pandemia, que, según Field, si no fuera por ella, la película no existiría como tal. Tras ver tanto cine post-COVID-19, se pueden establecer dos grupos, las películas que reconocen la pandemia y el otro 99%, las obras que no la mencionan. No hay necesidad de hacer algo con ese trágico evento, pero lo cierto es que cuando el mismo aparece, suele ser uno de los ganchos principales del film. Si la gran cantidad de películas no menciona la pandemia, es porque realmente no tienen un uso para ella, o simplemente supone un bloqueo en sus historias. Ahora, el caso de Tar es bastante interesante. ¿Su mención de la pandemia se debe a que la película fue filmada en el peor momento de la misma? ¿O es que había necesidad de mencionar este hecho tan impactante? Como he visto en otros proyectos con esta emergencia sanitaria, Tar parece tener un uso de la misma, sutil, pero para nada accidental. And look, given what we've all been through, what we're still going through, and we're finally back together as a family, Soltando al espectador en medio de la historia que quiere narrar, con muchos elementos de peso en el pasado del personaje, Tar obviamente no culpa a la pandemia de los errores cometidos por la protagonista. El personaje es el que es y seguramente terminaría exactamente en el mismo lugar. Pero, comenzando luego de terminados los aislamientos, Lydia Tar parece estar definida por esta experiencia. Lo excelente de Tar no es que tenga una protagonista que va cambiando, la clave es la estructura, que consigue que vayamos conociendo lo que Lydia Tar es y lo que ha sido últimamente. Es una idea fantástica de un guión inteligente donde una de las escenas iniciales altera por completo su significado al ver los verdaderos colores de la protagonista. Gender, birth country, religion, sexuality, and so on, then so can yours. Esa escena es el discurso de una artista perdida en el arte o es una defensa de sus propios actos, o las dos cosas. Esa clase de decisión hace que el guión de Todd Field sea tan completo, estando lleno de momentos a los que se puede volver y reevaluar con la película completada. Entre esos momentos se incluye la interesante decisión de poner los créditos al principio del film y no al final. Otra de las virtudes en el guión está en la cantidad de información brindada, la cual es justa. Ningún dato más ni menos. Creo yo que la pandemia es el mejor elemento dentro de esa dinámica. Lydia menciona el encierro en su casa, así como la alegría de volver con una orquesta, y hasta la vemos bañarse con un grifo tras tocar a una mujer enferma. En mi opinión, el gran disparador de Tar, y su parte más interesante en el desarrollo del personaje, es su miedo a la muerte. Además del cuidado que tiene ella, otro de los excelentes detalles es el interés que tiene Lydia por Andris Davis, a quien no quiere ver olvidado y a quien le paga un chofer haciéndole creer que el conservatorio se preocupa por él. Ahí podría estar la parte humana de Tar, pero es un comportamiento que se despega de sus propios miedos. La salud y el olvido son elementos esenciales para la protagonista, lo que nos lleva a verla buscando lograr más en su carrera, obsesionada porque todo salga bien y cuidando su salud física. Y por supuesto, ejerciendo su poder sobre la juventud, relacionándose y aprovechándose de mujeres más jóvenes que ella, mujeres enamoradas de esa artista única, alguien que debe permanecer en un pedestal como sea. Tar es quien es cuando comienza la película. Lo que no vemos la define. Para el soberbio y para una artista única, rodeada de éxito y seguidores, el miedo a la muerte se vuelve el mayor peligro. El miedo a envejecer y ser olvidado compromete el futuro de su obra, una que debe seguir creciendo para alargar la virtuosa sombra de su artista. Ese miedo es lo que hace que Tar por momentos se sienta como cine de terror, tomando prestados algunos elementos del género para jugar con la inseguridad del personaje. Un personaje que, si bien todavía no lo sabemos, está siendo perseguido desde el principio, perseguido por sí mismo, tocado por una experiencia que, efectivamente, ha conseguido agudizar sus miedos, le ha recordado que el tiempo es limitado. En esa cuestión, la pandemia que todos experimentamos entra en juego de una manera sensacional. Es fácil tomar dicho hecho para plantear una trama única dadas sus circunstancias, o usarla para explotar sus partes más desgarradoras. Sin embargo, Tar utiliza el evento para contribuir a la lucha interior de un solo personaje, jugando con los daños psicológicos,
no los más obvios. Mirándola por encima, Tar no parece una historia contaminada por este evento. Sin embargo, él mismo parece potenciar los 160 minutos ofrecidos, descifrándolo como disparador para que Tar pierda más los papeles, para que potencie más sus miedos y para que se arriesgue a más. Un virus real acaba potenciando el virus abstracto, aquel que refiere a la soberbia de la grandeza y la explotación del poder, algo por lo que Tar claramente está contaminada. Agudizada, esa necesidad por no morir o ser olvidada se convierte en la búsqueda de control, llegando al límite de amenazar a una niña, aplicando un control sobre ella, tomando la justicia por mano propia. Ich weiß, was du machst. Und wenn du das noch einmal machst, weißt du, was ich dann mache? Dann kriege ich dich. Und wenn du irgendeinem Erwachsenen erzählst, was ich dir gerade gesagt habe, wird dir keiner glauben, weil ich nämlich erwachsen bin. Aber glaub mir, ich kriege dich. Denk dran, Johanna. Der liebe Gott sieht alles. No es la primera vez que Lidia trae la figura de Dios a la conversación. Antes la menciona junto al público, sugiriendo que un artista debe exponerse por completo y dejarse destruir por quienes miran y evalúan. You want to dance the mask, you must service the composer. You got to sublimate yourself, your ego, and yes, your identity. You must in fact stand in front of the public and God and obliterate yourself. En esta ocasión vuelve a hablar de un ojo que todo lo ve, del estar siempre observado, pero ella es quien está vigilando. Ella se para junto a la niña, mirando desde arriba y aclarando que es más grande que ella. Tar está jugando a ser Dios, lo que siempre lleva a mal puerto. La comparación entre Lidia y Dios es interesante, porque en teoría no hay nada más poderoso que un Dios, una figura sin defectos, pero a la vez Dios no tiene poder, no existe, si no se lo recuerda, si nadie cree en él.